Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 96. Revelaciones y verdadera fuerza. Me desperté por la mañana sintiéndome renovada. Un nuevo día, nuevos problemas que afrontar. Al menos puedo despertar junto a Eri, que ya puedo prever que será lo más destacado de hoy. Dudo que algo más grandioso vaya a suceder ahora. La historia del ataque del villano aún está fresca en la mente del público. Creo que Nezu dará una conferencia de prensa hoy para responder algunas de las preguntas del público angustiado. También necesita compensar de alguna manera a las familias de los estudiantes caídos. Lo cual realmente no puedo ver que vaya bien. Es un poco difícil de creer que la gente critica el sistema de defensa de UA a pesar de que ningún lugar en el mundo podría haber defendido contra ese tipo de ataque. La peculiaridad Warp de Kurohiri es extremadamente poderosa, y esa peculiaridad de interferencia también fue un factor muy importante. El mismo que derribó las defensas de Tartaros. Creo que, en ambos casos, se ha mejorado con una peculiaridad diferente. Esto significa que la peculiaridad del bloqueador por sí sola podría no ser tan buena. Pero sigue siendo molesto. Es solo debido a su existencia que no pude ser contactado antes. Habría incapacitado a Gigantomachia más rápido si hubiera sabido que algo así estaba sucediendo en UA. Pero no sirve de nada llorar por eso ahora. También tengo curiosidad por saber a dónde van a llevar All for One. Debería ser mucho menos poderoso que en la serie ahora. Especialmente desde que me deshice de sus piernas. Algunos podrían decir que perder sus piernas no importa, ya que simplemente puede volar. Pero es difícil poner peso detrás de tus golpes sin ellos. También está el hecho de que le dejé un agujero en el pulmón. Pero eso no es ni aquí ni allá. Ha sobrevivido a cosas peores. Pero, las cicatrices mentales podrían ser mucho más dañinas que las lesiones físicas. Siempre fue una persona orgullosa. Siempre pensando que estaba por encima de todos los que lo rodeaban. Incluso después de ser derrotado por All Might. Había poco que sugiriera que su arrogancia resultó de alguna manera. Pero ser sometido a tal humillación repetidamente podría haber sido demasiado para él. Pensé que sería más fuerte, especialmente porque debería tener mucha experiencia de vida. Parece que cuando se enfrentó a la muerte, todavía se dobló y cerró todo a su alrededor con miedo y terror. Realmente, antiestético. Pero, también me siento enojado conmigo mismo más que nada. Realmente no entiendo lo que estaba tratando de lograr ayer. Parece que tener poder no significa nada cuando eres inmaduro. Así es, incluso si mis acciones podrían justificarse como venganza. Fueron meras rabietas infantiles que costaron la vida a muchos. Acciones que no puedo permitirme repetir. Incluso si maté a All for One ese día. ¿Cómo cambiaría eso su destino? Actualmente se encuentra capturado y atrapado en lo más profundo de Tartaros, esperando su propia ejecución a manos de la ley. ¿Y qué si no lo hice con mis propias manos? ¿Quién creo que soy? Tomar las cosas en mis propias manos y hacer todo lo que me plazca en situaciones tan drásticas. Considerando a todos los que estaban frente a mí como hormigas, ignorando a todos los demás que veía como innecesarios para la sociedad. Tal egoísmo y arrogancia, realmente similar al que estaba torturando. ¿Qué tan lejos caí? Sin darme cuenta, he estado actuando más y más como esa persona todos los días. La única diferencia es que en realidad tengo gente a la que amo además de mí. Si no lo hiciera, seríamos uno y lo mismo. Ellos fueron los que me detuvieron al final. Necesito crecer más fuerte, no un poder tonto que desaparezca con la edad. Necesito la fortaleza mental para no volver a desmoronarme frente a mis seres queridos. Para Eri, y para Rumi, no creo que le guste que la despierte un tipo patético que ni siquiera puede cuidar de sí mismo adecuadamente. Con nueva determinación. Me levanté de la cama llena de energía y listo para enfrentar los problemas que creé. Lo primero en la lista. Tener la charla con Eri.
No involucrarla en nada de esto era solo otro deseo egoísta mío. Especialmente porque ella desearía ayudar. Pero no puedo seguir por ese camino. Le contaré todo. Deja que ella decida por sí misma. Puede que sea joven, pero ya es lo suficientemente maduro como para decidir esas cosas por sí mismo. Eri, definitivamente me sentí levantarme de la cama. Principalmente porque se aferraba a mí como un gato. Buenos días, pequeña Eri, le dije con una simple sonrisa. Papá, ¿dónde está mamá? Eso fue lo primero que dijo. Parecía realmente preocupada. Solo suspiró. Esperaba no entrar directamente en el tema. Pero no tener a Rumi con nosotros no es natural para los dos. Así que obviamente es lo primero que diría. La abracé con fuerza. Su cuerno clavándose en mí no me molestó ni un poco. Eri, Rumi está herida. Todavía está durmiendo. Miré hacia abajo. Mis ojos se encontraron con los de ella. Estaban ligeramente mojados. Ya estaba llorando. No te preocupes, la visitaremos más tarde hoy. Llamaré a tu maestra y le diré que no puedes venir hoy. Dije mientras le acariciaba la cabeza. Sacude a ella de su cabeza. Iré, ella dijo que la educación es importante, que no deberías terminar como ese aprovechador. Se secó las lágrimas y sonrió un poco. No pensé que ella tomaría esto tan bien. Menos mal que en realidad no le dije muy bien eran las heridas. Ella podría haber reaccionado de manera diferente. Después de todo, no es que no hayamos lesionado antes. Ignoraré a Rumi llamándome gorroneador por ahora. Le contaré sobre los maestros y estudiantes heridos en otro momento. Todavía tengo mucho que hacer, y ella probablemente se enterará en el hospital de todos modos. Todavía tengo algunas cosas que hacer hoy. Pero, necesito hacer el desayuno. A Eri le gusta comer dulces, por lo que los panqueques son la mejor opción para eso. Rumi probablemente me patearía contra una pared, ya que dijo que no debería dejar que Eri comiera demasiados dulces, pero ella no está aquí ahora, así que puedo hacer lo que quiera. Totalmente no será contraproducente para él. Cuando terminé de hacerlos, ella ya estaba vestida con su pequeño uniforme. ¡Oh, panqueques! Gritó alegremente mientras agitaba un poco los brazos. No le digas a Rumi, ¿está bien? Pregunté de manera suplicante. Ella solo asintió, ya ni siquiera me prestó atención. Lo cual me hizo soltar un suspiro. Después de que ambos terminamos de comer. Llegué a Eri a su escuela, la abracé por última vez y le deseé un buen día. También haré mi mejor esfuerzo por hoy. Capítulo 97. Conferencia de prensa y despertar. Llegar a UA fue tan rápido como de costumbre. Nezu ya había comenzado a preparar el lugar para la conferencia de prensa. Nada demasiado, solo un pequeño podio en el patio. Los profesores probablemente estaban descansando en este momento, pero había otro personal para ayudarlo con el escenario. También comencé a ayudar cuando llegué, no antes de una breve conversación. Ayan. Qué bueno verte por aquí. Siempre manteniendo ese tono alegre con las personas, independientemente de lo grave de la situación. Es como él. Pero, como alguien que lo conoce. Su pelaje está descuidado, los círculos oscuros alrededor de sus ojos son menos visibles pero aún están presentes. Está claramente estresado por todo, probablemente también con exceso de trabajo. Nezu. Parece que necesitas ayuda. Supuse que aún estaba libre, así que ¿por qué no? Dije con una sonrisa perezosa en mi rostro. Aunque, todavía necesito pedirle algo más. Dime, Nezu. ¿Todavía tienes el número de ese psicólogo del que estabas hablando? Nezu solo me miró por un segundo. Claro. Aquí tienes. Me entregó una tarjeta de presentación con el número. Ni siquiera preguntar qué me hizo cambiar de opinión sobre un psiquiatra. Es lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de cómo los acontecimientos recientes me han afectado mentalmente. Él es la rata más inteligente después de todo. Aunque soy un poco reacio al respecto. Todavía es mejor tratar de trabajar para resolver mis problemas, que ignorarlos y dejar que se enconen y se conviertan en algo peor. Después de eso, simplemente di la vuelta y ayudé en lo que pude. La conferencia de prensa fue realmente molesta. Yo también estaba en el escenario, mirando a los reporteros mientras hacían todo lo posible para sacar una reacción de Nezu. También hubo algunos que mostraron una preocupación genuina por el personal y los estudiantes afectados por el ataque. Pero la mayoría de las preguntas fueron algo así.
La UA planea asumir la responsabilidad de los inocentes que perdieron la vida durante el incidente de ayer. Lo cual terminé respondiendo, ya que Nezu ya se estaba cansando. Creo que los responsables fueron los villanos en este caso. Siguiente pregunta. Fue corto, sarcástico y burlón, pero pareció suficiente para la mayoría de ellos. El que hizo la pregunta parecía querer investigar más sobre el asunto, pero los demás lo ahogaron. Nezu también estaba un poco contento de que yo fuera el que respondiera eso. Puede que no haya sido la mejor respuesta, pero mi reputación llegó al punto en que pude eliminar la mayoría de las críticas. Después de todo, gané una base de fans dedicada. También hubo gente hablando sobre el sistema de defensa de la UA. ¿Cómo pudieron los villanos infiltrarse en los terrenos de la escuela 2 veces en 3 meses? ¿No se fortalecieron las defensas después de la primera? Esto no fue tan provocativo, pero aún así fue complicado. Afortunadamente, Nezu es un pensador rápido. Aunque se renovaron los sistemas, el método de ataque fue bastante diferente esta vez. La peculiaridad de Hammer que usaron afectó el entorno en una escala mucho mayor, como la de Tartaros. No dijo directamente que era lo mismo, pero estaba implícito. El resto de las preguntas no eran tan malas. Hasta que llegamos a Olmigt. ¿Cuál es el estado actual del símbolo de la paz? Una vez más, no malicioso. Realmente difícil de responder. Nezu parecía realmente reacio a responder, así que tomé el podio una vez más. Luchó con valentía. Retuvo gran parte del villano hasta mi llegada. Actualmente está descansando. No podría decir que fue derrotado, ya que nadie lo creería de todos modos. Pero solo decir que está descansando no es falso. Aún no se ha despertado. Su cirugía terminó en algún momento de anoche. Fue un milagro que sobreviviera. La movilización de peculiaridades curativas que sacó el gobierno fue realmente asombrosa. Incluso lo enmascararon como curando el número excesivo de villanos heridos. Pero la mayoría de ellos terminaron ayudando a curar a Olmigt sin saberlo. Pocos aprendieron la verdad sobre la identidad del símbolo. Después de todo, guardar el secreto de alguien importa poco cuando la vida de la persona en cuestión está en peligro. Aizawa también está fuera de rojo. También estaba en coma. Realmente espero que no se despierte todavía, ya que el dolor sería demasiado y los analgésicos son dañinos. Puede que esté fuera de peligro, pero su cuerpo está plagado de heridas y quemaduras que se cierran lentamente. El aumento masivo de peculiaridades curativas en el hospital Musutafu solo lo estabilizó por ahora. Incluso antes de darme cuenta. Era hora de ir a recoger a Eri a la escuela. Me despedí de Nezu y volé allí a mi propio ritmo. Acabé teniendo que esperar media hora en la puerta. Pero no me importó. Me dio tiempo para pensar en el pequeño viaje al hospital que tendremos. Escuchar una linda voz sacarme de mis pensamientos siempre es agradable. Papá. Verla alejarse de sus amigos y comenzar a saltar hacia mí siempre es lindo. Simplemente la agarré, la giré un poco y la puse sobre mi hombro derecho. Usando mi mano derecha para sostenerla. Eri, ¿la escuela fue divertida hoy? Lo dije con una sonrisa. Ella asintió un poco emocionada y contó las cosas que aprendió de eso. La dejé terminar antes de hablar también. Entonces, ¿estás listo para visitar a mamá? Mantuve mi tono confiado y tranquilizador, sin mostrar nada del miedo o la incertidumbre que estaba sintiendo. Ella solo asintió rápidamente. Su sonrisa nunca desaparece de su rostro. Simplemente nos envolvía a ambos en luz y me fui volando. Punto de vista Rumi. Despertar en una cama de hospital no es una gran experiencia. Pero, en general, no es tan extraño para un héroe. Pero, cuando comencé a tratar de moverme un poco, me di cuenta de que ni siquiera podía sentir nada por esperar. Me llenó de temor mientras trataba de entender lo que había sucedido. Lo último que recuerdo haber hecho fue tratar de detener a un grupo de extraños villanos mientras atacaban un hospital. Realmente no salió según lo planeado, dominaron y uno de ellos puso su mano sobre mi cabeza. Se sentía como si una parte de mí estuviera siendo arrebatada a la fuerza. Entonces simplemente me desmayé. ¿Era por la conmoción o por el dolor? Ahora, estoy en una cama de hospital. Así que puedo suponer que no me capturaron o que me rescataron. No esperaba ser superado así por nadie además de Ayan. Supongo que tendré que ser más cuidadoso la próxima vez, si es que alguna vez habrá uno. Ya no puedo sentir mis oídos, también me siento inexplicablemente débil. ¿Me robaron mi peculiaridad?
Adam habló sobre un villano o múltiples que podrían tener esa habilidad, pero no pensé mucho en eso en ese momento. Debería haberme tomado en serio su advertencia. ¿Qué diría si me viera en este estado? ¿Pensaría que soy patético? Probablemente no, pero todavía no puedo dejar de preocuparme por eso. Justo cuando estaba a punto de empezar a llorar, oí que se abría la puerta de mi habitación. Y las personas que más me importaban entraron en mi habitación del hospital. Un tipo realmente alto y larguirucho y el niño más lindo y adorable que jamás haya adornado mi mundo. Capítulo 98. La determinación de Eri. Tan pronto como entré en la habitación, todo lo que pude pensar fue: está despierta. Realmente esperaba que estuviera despierta, pero era poco probable. Parece que subestimé lo fuerte que realmente es. Decidí ignorar por completo el hecho de que sus ojos estaban un poco llorosos. Realmente me desagrada verla así. Me hace sentir extraño. Mamá. ¿Dormiste bien? Realmente te extrañamos. Eri corrió hacia Rumi al instante. No hubo rastro de vacilación en ella cuando saltó sobre la cama y abrazó a Rumi con fuerza. Sentí la necesidad de intervenir, ya que probablemente ella no sabe mucho sobre lo que pasó. No querría que ella pensara que estuvo en coma por mucho tiempo. Ha pasado alrededor de un día. Pero, sinceramente, se sintió mucho más. Se sintió extraño no escucharte regañarme para que me durmiera. Dije con una sonrisa de mierda. No entraré aquí y actuaré trágicamente. Ella no necesita eso ahora. Después de todo, ella acaba de perder sus piernas, no quiero que ella también pierda su espíritu. Aunque, ella podría recuperarse al final del día. Ella solo me miró. Su sonrisa parecía un poco forzada. ¿Qué sucedió? Sentí una extraña punzada en mi corazón al verlo. Fue doloroso. Rumi siempre ha sido una persona fuerte. La he visto postrada en cama antes, pensé que no se sentiría incómoda mostrándome su lado débil. Supongo que no debería esperar que lo haga cuando siempre parezco el ejemplo perfecto de fuerza absoluta. Detesto este sentimiento, verla sentirse inferior a mí. Creo que se da cuenta de lo extraño que esto me hace sentir, mientras me mira y me da una pizca de sonrisa genuina. Solo una pista. Su situación sigue siendo muy real. ¿Recuerdas al villano que podía robar peculiaridades? Aparentemente regresó para vengarse. Sin embargo, creo que no eras parte de su plan. Creo que en su mayoría eras una ventaja. Dije, simplificando toda la situación y esforzándome por no decir que la usaron como rehén sin mentir. Pero mi intento parecía ser un poco chapucero, así que yo era un rehén, ¿eh? Dijo, mirando la manta que cubría sus piernas. Eri todavía la estaba abrazando, tratando de compensar toda una noche de ausencia. El angelito probablemente sintió la atmósfera tensa. Dije que es perceptiva. Pero ella optó por quedarse en silencio y dejarnos hablar un rato. Sí, pero, la situación no habría cambiado, ya sea que te haya capturado o no. Rumi me miró, confundida. Después de todo, ella todavía no sabía que el objetivo de toda la situación era Wire Society. Así que comencé a explicar, dejando que Eri también escuchara la situación. Necesitaba saber lo que estaba pasando completamente antes de decidir si ayudar o no. No creo que pueda preguntarle después de todo. Todavía soy demasiado débil para eso. Ella necesita hacer esto por su propia voluntad para que yo me sienta en paz. Las reacciones de Rumi parecían ser bastante drásticas. Parecía enfurecida por cómo los villanos llevaron a cabo este ataque. Pero estaba aún más enojada por el hecho de que la habían usado para llegar a mí. Solo espero que no empiece a sentirse como una carga, o cualquier otro pensamiento estúpido como ese. Pude ver una de sus manos agarrando las sábanas de su cama de hospital. Mientras que el otro abrazó a Eri con fuerza. Ella lo siento. Se estaba culpando a sí misma. Algo que esperaba no escuchar o ver nunca en mi vida. Hice lo que se esperaba de mí, como buen compañero. Llegué a su lado y puse mi palma sobre su mano. Parecía funcionar bastante bien, consolarla no era realmente el punto. Era más tranquilizador para ella que todavía me preocupaba por ella. Eri, por otro lado. Estaba temblando, estaba triste más allá de lo creíble. Pero, al final de la misma. Sus ojos parecieron brillar un poco. Miró a Rumi, su cuerno creció unos centímetros. Mientras un resplandor amarillo envolvía sus cuerpos enteros y los de Rumi. Retrocedí un paso, no queriendo quedar atrapada en la peculiaridad de Eri.
Cuando la luz disminuyó, pude ver a Rumi igual que el último día que salió de nuestra casa. Incluso sus oídos estaban presentes. Miré, pude sentir una extraña sensación de glee. Este era el resultado que esperaba, pero la peculiaridad de Eri se fortalece en función de sus sentimientos. Eso es lo único que me dejó inseguro. No saber exactamente cómo funciona su peculiaridad no es algo que se pueda evitar. Nadie sabe cómo funciona exactamente. Pero pude ver a Eri mirándome, su cuerno ya era más grande que antes. Papá, llévame con los demás. Solo la miré. Honestamente, se sintió surrealista, no esperaba que su decisión fuera tan rápida. Supongo que Eri es mucho más fuerte de lo que esperaba. Rumi simplemente se levantó, agarró a Eri y casi la estrangula en un abrazo. Yo también me uní, abrazarlos a ambos con un solo brazo fue fácil. Las orejas de Rumi me golpearon en la cara, así que comencé a acariciarlas. Algo que en realidad le gustaba mucho. Podía sentirla apoyándose en mí. Solo un día de ausencia de su parte fue suficiente para hacerme sentir pavor. Supongo que sentí más pavor por su situación, pero su ausencia exacerbó aún más los problemas. No le respondí a Eri todavía. Pero su elección ya está hecha. Después de abrazar a Rumi un poco más, llevaré a Eri al resto de las salas y la dejaré curar a los estudiantes y profesores afectados por el ataque. Rumi ya estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Creo que querrá entrenar mucho más a partir de ahora. Y la ayudaré en cada paso del camino. Incluso si nunca habrá una amenaza mayor que All for One, es mejor para ella estar preparada para cualquier cosa. En cuanto a mí, no hay mucho para lo que prepararse. Pelear no es algo de lo que deba preocuparme. Pero tengo cosas en las que necesito trabajar. Siempre bromeaba diciendo que Rumi era una persona posesiva. Pero yo soy mucho peor que ella. Desde dudar en dejar que Eri ayudara en esta terrible situación hasta mi arrebato que mató a miles y contando. Es solo otro problema en el que tengo que trabajar. Por ahora, solo disfrutaré este abrazo. Un poco de calidez antes de ir y dejar que Eri haga lo que siempre quiso. Ser un héroe que es. Capítulo 99. La destreza de Rewind. Después de unos minutos de abrazos grupales y de escuchar a Rumi recuperar su energía, llevé a Eri hacia las otras habitaciones del hospital. Rumi no pudo venir con nosotros, fue a hablar con un médico para hacerse algunas pruebas y volver a casa. Parecía bastante emocionada por salir del hospital. Pero creo que todavía la mantendrán aquí por un tiempo. Se desconoce qué efectos puede tener la peculiaridad de Eri en el cuerpo humano. En cuanto a cómo regresó exactamente su peculiaridad, se dice que la peculiaridad de Eri es capaz de rebobinar incluso la genética. Incluso si la peculiaridad se eliminó a la fuerza, no hay ninguna razón por la cual su genética no pueda rebobinarse hasta un punto en el que tenían la peculiaridad. La peculiaridad de Eri es realmente extraña todavía. Al igual que la mía, su peculiaridad realmente no se puede colocar en ninguna categoría conocida. El mío es un poco simple, no se puede clasificar correctamente debido a su multitud de usos. Pero la peculiaridad de Eri simplemente se manifiesta de manera diferente. También está impulsado por sus emociones. En general, diría que es más una mutación, pero también una especie de emisor. Difícil de describir. Tomé la mano de Eri y la guié a las habitaciones, uno por uno, cada estudiante que había resultado herido se llenó de energía y se sanó por completo. En ese momento, algunos de los médicos corrían cerca de nosotros, diagnosticando pacientes mientras Eri terminaba de rebobinarlos. En circunstancias normales, a un niño no se le permitiría usar su peculiaridad en un hospital. Pero puedo usar mi identidad para permitir que ocurran algunas excepciones. Ser un héroe tiene muchos beneficios después de todo. Cosas que realmente no podía hacer como justiciero. Como tener controversias, sí, los héroes son aburridos. Al menos puedo mostrar mis músculos de la fama y hacer que la gente confíe en mí. Lentamente, todos los estudiantes de este hospital fueron sanados. Volvieron a sus estados saludables para ser más exactos. Los médicos parecían estar algo aliviados. Supongo que no podían simplemente creer en mi palabra. Yo no era exactamente un médico después de todo. Pero las personas que habían sido sanadas parecían sanas y, tras un examen más detallado, estaban perfectamente bien. Mineta también se curó por completo. Aunque realmente no quería curarlo, supongo que le daré una oportunidad. Por lo que entendí, ni siquiera trató de huir ese día. Aunque estuvo temblando como un cachorro asustado todo el tiempo.
Puede que sea débil y un pervertido, pero no es cobarde. Kirishima también estaba muy agradecido. La mayoría de sus heridas no eran exactamente graves, pero todavía estaba lleno de moretones. También tenía un brazo roto. Eri en realidad necesitaba curarlo 2 veces, principalmente porque no apreciaba que llamara a Eri varonil. Unos puños de amor parecieron arreglar su error. Monoma también fue mucho más humilde de lo habitual. Supongo que solo es altivo con sus rivales. Pero también estaba feliz de volver a caminar. Los músculos de sus piernas estaban bastante afectados por el uso continuo de Recipro Burst. Ahora había vuelto a la normalidad. Cuando llegamos al primer maestro que Eri tuvo que curar, ya había pasado 1 hora de caminar y rebobinar a los pacientes. La persona en la habitación todavía estaba inconsciente. Era Cementos, una persona familiar tanto para mí como para Eri. Pude ver que se veía aún más decidida después de verlo. Ella lo sanó casi instantáneamente. Sus extremidades parecían reaparecer mágicamente. No se despertó, pero al menos ahora podía escucharlo roncar. Mientras los médicos retiraban el equipo de respiración de su boca. Aparentemente, sus pulmones también estaban bastante dañados. Las siguientes habitaciones eran similares. Mignig no estaba tan herida como Cementos. Todavía le habían disparado 1 o 2 veces. Estaba despierta cuando entramos. Parecía bastante contenta de que la visitáramos. Se volvió aún más feliz cuando Eri la sanó. La cabeza de Eri fue rápidamente aplastada entre 2 montañas. No hice mucho para ayudar, pero afortunadamente, Mignig la soltó antes de que se desmayara por falta de oxígeno. Casi me arrepiento de curar las cuerdas vocales de Crescent Mick. Escucharlo cantar nunca fue divertido, pero Eri parecía disfrutarlo, así que también fingí no odiarlo. Vlad también estaba completamente despierto. Agradeció a la pequeña Eri con bastante seriedad. Es una persona educada después de todo. 13 no estaba realmente herido en absoluto. Pero necesitaba mucho descanso después de lo que había sucedido. Y luego estaba Aizawa. Todavía en coma, conectado a tantas máquinas como sea posible. Miré a Eri por un momento. Sentí su manita apretarse alrededor de mi dedo. Sus ojos parecían un poco llorosos. No me di cuenta de que se encariñaba tanto con Eraser, supongo que la ha ayudado mucho. Corrió hacia él, parecía tocarlo con cuidado. Los médicos también se prepararon para quitar todos los cables de las máquinas conectadas a él. La curación fue instantánea, de nuevo. Pero, Aizawa en realidad se despertó. Mientras los médicos lo desconectaban de todos los equipos. Él me miró. Luego, rápidamente llevó su brazo sobre su ojo previamente arrancado. Luego miró hacia abajo y vio a Eri. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras sus ojos brillaban un poco. Gracias, chico. Su voz todavía era bastante áspera. Eri solo asintió enérgicamente y abrazó un poco a su maestra. Fue lindo. Aizawa también parecía pensar lo mismo. Nunca lo había visto tan feliz. Me alegro de verte levantado y animado, Eraser. Ha sido un largo día desde que decidiste irte a dormir. Dije, atrayendo su atención hacia mí. Sus ojos se pusieron serios. ¿Qué le pasó a los otros? Preguntó en el mismo tono. Eri se alejó de él y volvió a mi lado. Probablemente perdió el conocimiento en algún lugar en medio de todo. No llegar a ver el destino de todos allí. La mayoría de ellos están bien, Eri sanó a casi todos en este punto. La única persona que queda es Toshinori. Dijeron que es poco probable que se despierte. Miró hacia abajo un poco. Y suspiró. Un pequeño ceño apareció en su rostro. ¿Qué pasa con los estudiantes que intentaron huir? Dijo, probablemente refiriéndose a los que salieron corriendo del medio de su círculo. Sus muertes solo se confirmaron después de que terminó el incidente. No dije nada directamente, después de todo, Eri todavía está en la habitación. Solo lo miré a los ojos y negué con la cabeza. Pareció captar el mensaje. Su ceño se profundizó mientras cerraba un poco los ojos. Miré a Eri. Parecía un poco confundida. Creo que el señor Aizawa necesita descansar. Eri, vamos a ayudar al señor Toshinori. Ella solo asintió sin pensar más en el asunto. Le dije adiós a Eraser. Antes de irme solo dije. Por cierto, Nezu ya hizo una conferencia de prensa. Nadie está culpando abiertamente a los maestros. Él solo asintió un poco. Probablemente tomando nota de mi fraseo.
Después de todo, algunas personas todavía creen que los maestros tienen parte de la culpa de estas bajas. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a dirigirme al último. Ya podía sentir el estado de Toshi. Parecía más un esqueleto que de costumbre. Hasta el punto en que parecía que estaba a punto de morir en cualquier momento. En todo momento hubo médicos a su lado. Su cuerpo ya estaba herido más allá de la recuperación antes de este incidente. Esto fue solo el clavo en el ataúd. Pero, Eri podrá curarlo. Sé que lo hará, es fuerte después de todo. Ella todavía se estremeció un poco al ver su estado. Ella se acercó a él lentamente. Se pidió a los médicos que no fueron informados de la identidad de Olmig que abandonaran la habitación. Se desconocía cómo reaccionaría One for All ante Rewind. Pero no querían arriesgarse a difundir aún más la identidad secreta de Olmig. Cuando Eri puso su mano sobre la pierna de Toshi, pude ver que sus heridas desaparecían lentamente. Su brazo también reapareció, reformado de una luz amarilla que envolvía todo su cuerpo. Suspiré aliviado después de verlo volver al estado en el que estaba antes. No me di cuenta de que alguna vez sería capaz de llamar saludable a ese estado. Pero Eri no se detuvo allí. Siguió adelante, rápidamente todos los signos de envejecimiento desaparecieron del rostro de Toshi. Su débil cuerpo comenzó a aumentar inmensamente. Su cuerpo parecía estar lleno de fuerza. Parece que Eri terminó rebobinándolo bastante. Pude ver sus párpados revoloteando abiertos. Tengo curiosidad por saber si todavía tiene One for All. Capítulo 100. El símbolo renovado de la paz. Olmig se puso de pie lentamente en una posición sentada en su cama. Parece que necesita acostumbrarse a su nueva situación. Apretó un poco el puño, parecía un poco cansado. Pero se calmó después de darse cuenta de su situación. Miró a su alrededor confundido. Dudo que recuerde mucho sobre lo que sucedió después de mi llegada. Pero creo que puede adivinar lo que realmente sucedió ayer, solo por el hecho de que está vivo. Eri chilló un poco. Todo es posible. Supongo que todos los niños de esta nación saben quién es. Y como Eri quiere ser una heroína, obviamente conoce el símbolo más antiguo de Japón. Saltó un poco, terminó trepándome y sentándose a horcajadas sobre mi cuello. Finalmente nos miró a mí y a Eri. Un indicio de comprensión apareció en el rabillo de sus ojos. No es exactamente un idiota, conoce la peculiaridad de Eri y puede adivinar lo que acaba de suceder. ¿Qué sucedió? Todavía preguntó, probablemente para escucharlo de otra persona. Eri te curó un poco demasiado, terminaste en tu mejor momento, y unos años más. Dije en un tono uniforme. Ni siquiera logré pronunciar mi última palabra antes de que él reaccionara. Saltó de la cama. Flexionando sus músculos en una pose de hombre fuerte. Parece que se calmó un poco después de escucharme y se llenó de emoción. No esperaba que aceptara la situación tan rápido. Estoy aquí. Por lo general, me burlaría de su eslogan habitual. Pero es un poco diferente esta vez. Olmig parecía mucho más apasionado al respecto. Hasta el punto en que irradiaba alegría y determinación. Simplemente se quedó allí admirando sus propios músculos. Bueno, supongo que Eri también está mirando con asombro. ¿Le gustan los héroes bulky? Puedo crear músculos ligeros y hacerme más grandes si es necesario. Los médicos solo miraban la escena frente a ellos con incredulidad. Supongo que no esperaban que las viejas heridas se curaran de la misma manera. Dudo que simplemente lo dejen ir después de esto. Se le realizarán pruebas exhaustivas. Solo para asegurarme de que todo peligro, tanto de lesiones antiguas como recientes, haya desaparecido. Después de unos minutos de silencio y flexión, pareció sacudirse la alegría y la emoción. Él me miró. Joven Ayan, ¿qué pasó después de que me llevaste? ¿Están bien los estudiantes? Dijo en un tono serio. Me ocupé de los heridos y me ocupé de los villanos tan pronto como llegué. Algunos de los villanos están siendo interrogados mientras hablamos. Dije sinceramente, omitiendo el hecho de que torturé bastante a All for One. Después de todo, no mencionar algo no es mentir. Asintió un poco después de escuchar mi respuesta, pero aún miraba. Realmente odio traer malas noticias. Desearía no tener que explicar la muerte de los estudiantes a las personas que los protegían. Los que corrieron, al principio, están todos bien. Los que regresaron y trataron de huir de nuevo no lo están. Una vez más, evité decir que habían muerto, debido a que Eri se subió encima de mí. No parecía tener una respuesta adecuada.
Pero aún así dijo, parece que les hemos fallado. ¿Qué? Olmir culpándose a sí mismo sin razón. De ninguna manera. No es tu culpa. Todos eligieron regresar y ayudar a los maestros voluntariamente. Esa no era exactamente una situación en la que pudieras cuidarlos. Dije, tratando de hacerle ver las cosas desde mi perspectiva. Pero su culpa aún permanecerá. No hay forma de evitarlo. Miré un poco a los médicos, parecieron captar la indirecta y abandonaron la habitación por un rato. En otra nota, ¿está One for All todavía dentro de ti? Esto fue genuina curiosidad de mi parte. Asumí que los médicos no conocen la peculiaridad de Olmir y su verdadera naturaleza. Punto de vista Toshinori. Después de ser derrotado por All for One, solo podía mirar con desesperación cómo los villanos lastimaban a mis colegas y estudiantes. No pude hacer nada. All for One podría haberme quitado la vida en cualquier momento. Pero retrasó mi muerte a propósito, para permitirme ver a los demás luchar y sufrir contra su ejército de subordinados. Y justo cuando mi archinémesis estaba a punto de acabar conmigo, llegó Allan. Su llegada es lo último que puedo recordar. Estaba herido, tenía dudas sobre mi propia supervivencia. Pero no quería morir, no antes de enseñar adecuadamente a mi alumno y dejar que recogiera mi manto. Traté de aferrarme a mi conciencia. Pero tan pronto como mi cuerpo tocó la cama del hospital, me desmayé. Al despertar, no pude evitar sentir una fuerza familiar dentro de mi cuerpo. Algo que, en algún momento, se sintió natural. Era familiar y cálido, acogedor y me llenaba de energía. Miré alrededor un poco. Instantáneamente noté a un hombre que era más o menos de mi estatura, delgado pero con un físico atlético. Era el siempre familiar y joven Allan. La niña que se subía encima de él era su propia hija adoptiva. Realmente, ¿cómo exactamente se las arregló para cuidar a un niño antes que la mayoría de sus colegas adultos, incluyéndome a mí? Creo que puedo reconstruir lo que ha sucedido. Eri, la niña, su peculiaridad era capaz de devolver algo a su estado anterior. Ella fue quien me curó, probablemente devolviéndome a mi mejor momento en el proceso. Todavía le pregunté a Allan, solo para asegurarme. Al parecer, estaba tan sorprendido como yo. Pero su respuesta lo hizo concreto. Clavé mis dedos en mi propia mano hasta que sentí dolor, solo para asegurarme de que esto no era un sueño. Tan pronto como me di cuenta, salté de la risa. No pude evitar decir mi eslogan. Estoy aquí. Desde la lesión, no he podido decir esto sin sentirme inadecuado. Era realmente el símbolo de la paz que admiraban con tanto fervor. ¿Realmente fui lo suficientemente fuerte para proteger a las personas que confiaron en mí? ¿Alguien me consideraría un símbolo de la paz si supiera la verdad? Esas fueron todas las preguntas que devoraron mi psique. Me hicieron sentir patético. Un caparazón del hombre que una vez fui, una patética excusa de héroe. Pero, después de todo este tiempo, finalmente soy capaz de decirlo con confianza. Tal como lo hice en mis épocas doradas. Apenas podía contener las lágrimas mientras examinaba mi cuerpo. Pero poco a poco me calmé. Me tomó unos minutos. Pero necesitaba asegurarme de que todos los demás también estaban bien. Un héroe nunca debe ser egoísta. La respuesta de Adam me hizo sentir culpable. Tenía razón, la situación no me permitía ayudarlos. Pero eso es solo una excusa, como el símbolo de la paz, debería haber sido capaz de protegerlos sin importar la situación. Mi debilidad es lo que los mató al final. Pero no puedo vivir mientras miro hacia atrás y me compadezco. Necesito mirar hacia el futuro. Salva tantas vidas como puedas para compensar mis años de debilidad. Soy joven una vez más. Dedicaré mi tiempo a ser un héroe. Mientras contemplaba mi futuro, Allan envió a los médicos fuera de la habitación. ¿Está One for All todavía dentro de ti? Fue la siguiente pregunta que Young Allan decidió hacerme. Tardé un poco en pensar la respuesta. No me importaba si su hija se enteraba de mi peculiaridad. Ella es mi benefactora, me aseguraré de agradecerle adecuadamente después de que todo esto termine. Sí, puedo sentirlo. Creo que hay 2 copias de One for All actualmente. Una en Young Midoriya, y la otra en mí actualmente. Le dije mis pensamientos exactos. Pareció ponerlo en un pensamiento profundo. Lo dejé entrar en su propio mundo cuando tomé a Eri en mis brazos y la levanté hasta el techo, agradeciéndole con voz emocionada. Tampoco pude evitar pensar que quiero ir de patrulla. Me pregunto si me darán de alta hoy. Fin.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.